Trabajo en un sitio negro del gobierno que no debería existir. Aquí tienen prisionero a algo aterrador que no es de este mundo. Es escalofriante. Ay, recuerdo que el 21 de abril del 2013 me llamaron para interrogar a una persona de interés desconocida. Me informaron sobre el vuelo en el gobierno desde Chicago a un pueblo perdido en Minnesota. La persona con la que iba a hablar era un total misterio. No tenía identificación y no había constancia de que viviera cerca del lugar donde lo encontraron. Ningún vecino lo había visto jamás y ninguna cámara de seguridad lo había captado. Era como si hubiera aparecido de la nada. Pero lo que verdaderamente me llamó la atención de mi empleador fue el hecho de que esta persona fue encontrada cubierta de sangre y vísceras, pero estaba totalmente ilesa. En cuanto bajé de la pista de aterrizaje, tenía un hombre de traje a mi lado intentando darme algunos detalles sobre los últimos acontecimientos. Durante las primeras 36 horas, él no dijo ni una palabra. No consiguieron que se centrara en absolutamente nada. Los análisis de sangre demuestran que no estuvo expuesto a narcóticos ni toxinas, explicó él. ¿Y ya han encontrado a las víctimas?, respondí. Me temo que todavía no, pero parece que hay varias. Aún no hemos encontrado ninguna coincidencia de ADN. Ya están revisando los resultados, pero algo falló en las pruebas, suspiró. Ok, de acuerdo, es un buen comienzo, pero necesito algo con lo que trabajar, contesté. El hombre de traje hizo señas a un tipo con un maletín y un paraguas. El aire estaba húmedo y se avecinaba mal tiempo. Y habían pequeños charcos en el asfalto. El hombre de traje se quedó en el maletín, pero me dio el paraguas. Yo me senté en la parte trasera de un pequeño sedán negro. El maletín contenía algunos resultados de pruebas y observaciones iniciales. Le habían realizado una evaluación de inteligencia, entregándole al desconocido varios acertijos, y la superó sin dificultad. Los médicos dedujeron que había sufrido algún tipo de trauma, y que quizás su extraño comportamiento era consecuencia de un episodio disociativo. Oigan, ¿y por qué les resulta tan interesante? La verdad es que yo no veo qué es lo interesante en él, pregunté. La DUC lo tiene en la mira, algo relacionado con su proximidad a objetos vinculados a intereses de seguridad nacional. Eso es lo único que puedo decir, dijo. ¿Ah? ¿Qué objetos?, yo pregunté. No tengo ni idea. Así que no sabes qué es lo que lo hace tan interesante, ¿verdad? No, ese no es mi trabajo, señor, lo lamento, me respondió. Nos detuvimos frente a un pequeño edificio de hormigón. Las ventanas tenían rendijas protegidas con barras de refuerzo y cristales antibalas. Si uno desconociera este lugar, jamás podría adivinar dónde estaba. Era simplemente una mancha gris en medio de un bosque frondoso, con un marcado contraste en los pinos que se rozaban unos con la brisa creciente. ¡Oh, y una cosa más! Lo hemos llamado David, dijo el hombre de traje mientras se asomaba por la ventanilla del copiloto. ¿Ah? ¿Y por qué lo llamaron David?, pregunté. En el hospital solo veía documentales de naturaleza. Sí, cosas como David Attenborough, ese tipo de cosas, le encantaba, me dijo él. Ay, documentales sobre naturaleza. Eso sí que era algo con lo que yo podía trabajar. Pasé por un control de seguridad dejando mi paraguas, bolígrafo, celular y también mi identificación. Luego me condujeron por un pasillo hasta una habitación de concreto color beige, sin una sola ventana. Medía aproximadamente 3.5 por 4 metros, pero con un techo de casi 7 metros de altura, del que colgaba una sola lámpara. No pude evitar preguntarme cómo lo habrían modificado. La puerta se abrió de golpe y vi a David por primera vez. Vestía una camiseta blanca y pantalones deportivos azules. Tenía calcetines blancos y zuecos también azules. Tenía marcas en las muñecas, lo que indicaba que podría haber llevado grilletes hasta hace poco. Pero me sorprendió.
Me lo había imaginado como un loco desquiciado con el pelo alborotado. Y David no se parecía en nada a todo esto. Más bien tendría poco más de 20 años y llevaba el pelo corto con raya al lado. Su cuerpo era atlético, afeitado y sin rastro de cicatrices ni arañazos. Era alguien a quien podría ver entrar en una sala de juntas. Yo no me lo imaginaba corriendo sin ropa por el bosque. «Por favor, toma asiento», dije. Pero él me miró y negó con la cabeza diciéndome: «No, no quiero», respondió. Quiero decir que me gustaría que te sentaras. ¿Te parece bien? ¿Puedes hacerlo?», expliqué. «Sí, está bien», respondió. Sacó la silla y se sentó frente a mí. Noté que sus ojos recorrían la habitación como si buscara algo. Estaba a punto de entablar conversación con él cuando habló. «Hay 20 dedos en esta habitación». Él inició la conversación. Sí, creo que sí. ¿Por qué me dices esto?», consentí. «Es para establecer certezas y hechos indiscutibles», me explicó. «¿Acaso no se dan por descontados 20 dedos, ya que somos dos?», pregunté. «Estadísticamente, la persona promedio tiene menos de 10 dedos. Es más común perder un dedo que nacer con varios», me dijo. Sí, es verdad, pero según ese razonamiento, la persona promedio tiene menos de 2 ojos. ¿Y por qué mencionar los dedos, dije. «Es más común perder dedos», él contestó. «Sí, es un tema de probabilidad. Es algo que te interesa, ¿no?», dije. David no respondió. Estaba contando algo y mirando fijamente las paredes. Según lo que había leído en sus archivos, él solo había hablado brevemente con otras personas y generalmente hablaba sobre tonterías. Pero me dio la impresión de que simplemente estaba pensando en cosas que no habíamos considerado. Sus declaraciones podían parecer aleatorias, pero había un método en su aparente locura, y yo tenía que tenerlo en cuenta. «Oye, estás muy atento, parece estar en alerta. ¿Por qué?», dije. «Tú pareces ser un hombre distraído y despreocupado», me respondió. Sí, quizás simplemente vemos las cosas de manera diferente. ¿Hay algo que te preocupe, hombre?», pregunté. «Oh, no, no es nada», dijo negando con la cabeza. «Entonces, quizás no te importe responderme a algunas preguntas sobre tu persona», dije. «No, no me importaría». «Ok, ya te habían hecho preguntas antes. ¿Y por qué ahora solo hablas conmigo?», añadí. Él giró la cabeza hacia un lado, dejando que su mirada se desviara de mí a distintos puntos de la pared, y volvió a negar con la cabeza. «La verdad es que no hablaba con los demás porque yo no conocía el idioma», él contestó. Primero le pregunté cuál era su nombre real, y no entendió la pregunta. Yo le dije mi nombre y le expliqué que yo también necesitaba un nombre para saber cómo identificarlo. Al final decidimos que su nombre oficial sería David, aunque la verdad no le hacía falta. Intenté preguntarle cómo era posible que no tuviera ninguno. En toda mi vida jamás había conocido a alguien sin nombre. Y él explicó que de donde él venía, tener un nombre resultaba demasiado confuso, lo cual me llevó a una serie de preguntas peculiares. «Ok, David, hablemos de dónde eres. No parece ser de por aquí», le dije. «No sé si por aquí sea cerca, pero no se trata de algún lugar en concreto», me contestó. «¿Tus padres se mudan mucho?», pregunté. «Es difícil de decir. A veces nos movíamos nosotros y a veces nos movían. Incluso en ocasiones las cosas se movían a nuestro alrededor». «Vaya, no te entiendo», dije. «Es difícil explicárselo a alguien que nunca lo ha sentido ni ha visto». «¿Y qué has visto exactamente, David?». Él se inclinó sobre el centro de la mesa y señaló con el dedo directamente hacia abajo. «¿Hacia dónde estoy señalando?», él me preguntó. Creo que al centro de la mesa», dije. «Sí, esa es una respuesta, pero también estoy señalando al suelo. Esa es otra relación.
También estoy señalando el concreto. Hay sedimentos debajo y roca madre. Si consideramos el otro lado del mundo, podría estar señalando al océano o tal vez a un pez en particular. Él me miró a los ojos y tenían un color extraño, casi sintético. Así que ahora te pregunto, ¿a dónde estoy señalando ahora?, me dijo. Bueno, eso solo tú podrías saberlo, contesté. Sí, podemos intentar comprenderlo a partir del contexto o la intención, pero la verdad es que podría ser cualquiera. Así que cuando me preguntas de dónde soy, no hay una única respuesta. Es más bien un concepto, me dijo. Una persona no puede nacer de un concepto, David, dije. No, pero pueden nacer sin él, ¿no? David se recostó en su silla y enumeró un par de certezas más que podía observar. La longitud de la habitación, la altura y el número de patas de todas las sillas y mesas juntas. Eran certezas. Parecía tranquilizarle de alguna manera saber que algunas cosas eran indiscutibles. Bueno, yo nací en un lugar donde el tiempo funciona de manera algo diferente, donde un segundo puede ser un año, y un año puede ser un segundo. Puede retroceder, avanzar simultáneamente, todo en una sola vez, me dijo. Vaya, me cuesta creerlo. Es un entorno inusual. Aquí la vida es lineal y sencilla. Se puede planificar con antelación, dijo. ¿Y tú ya no puedes hacerlo?, pregunté. Supongamos que planeo comer, pero cuando encuentre mi presa puede que ya haya comido, o que la presa lleve muerta décadas, o puede que me vea a mí mismo ya comiendo una presa y tenga que luchar contra mí mismo para conseguir un trozo. Ay, no puedo imaginar viviendo así, suena una pesadilla, le dije. Sí, pero hay que manejar la probabilidad. El resultado es más probable. Y si deseas un resultado en concreto, empiezas a buscar la forma más probable de conseguirlo. Así es como te adaptas, chico. Así es como evolucionas, explicó David. Yo lo miré de arriba abajo. Le pregunté si quería un café y después de pensarlo un buen rato, él rechazó la oferta. Yo salí un momento a charlar con los demás y a comerme un sándwich. Un compañero estaba en la sala de descanso observando el interrogatorio a través de una cámara de seguridad. Ese maldito se cree un viajero del tiempo, está completamente loco, dijo. Sí, no sé qué pensar, pero no me sorprendería que ya hubiera eliminado a alguien, dije. Eso me recuerda que ya hicieron los análisis de sangre, pero no te va a agradar. Él me entregó un archivo. Eran imágenes, datos, estadísticas y una breve explicación al final. La mayor parte de la sangre provenía de una mezcla de animales, principalmente mamíferos, pero también algo de reptiles, quizás incluso insectoides. ¿Cuántas ardillas de tierra hay que eliminar para acabar cubierto de sangre? Tienes que estar loco, preguntó mi colega. Sí, tal vez, pero quiero seguir interrogándolo, murmuré. Yo volví a entrar. Le pregunté a David por sus padres. Él no tenía mucho que decir. En un mundo donde el tiempo es incierto, una persona puede ser una o muchas cosas. Describió a su madre como una santa hermosa y también como un monstruo horripilante, como dos gemelas que llevan al mismo hijo. Su madre era en la infinitud de las cosas, todas las cosas madres. Y con esa línea de pensamiento supongo que no la llamaste de ninguna manera, dije. Ella no me crió, la tierra no lo permite. Ella es Lilith Madre, dijo. Así que en tu mundo, de donde vienes, nada es seguro. ¿Y entonces cómo sobrevives en un entorno así?, pregunté. David lo meditó. Sus ojos dejaron de moverse durante un rato. Bueno, piensa en el salmón, dijo. Casi pierdo la paciencia con esto. De todas las cosas que esperaba que dijera, esa no era una de ellas. El salmón remonta al río, se reproduce y muere. Es un esfuerzo por algo que en esencia es instintivo. No sabe por qué lo hace, pero es lo mejor para el salmón como especie, dijo. Sí, supongo que sí. Bueno, así es como sobrevive.
dejándose guiar por lo que es más fiel a nuestra naturaleza. Así es como se mejora y como uno se convierte en lo que necesita ser, dijo. ¿Así es como te conviertes en quien eres? ¿Simplemente dejándote llevar por lo que pueda suceder? Pregunté. Yo soy la mejor versión de mí mismo. Soy el más fuerte, el más inteligente y el más rápido. Ese es un hecho. Soy la versión de mí mismo que nadó contra la corriente, dijo. Entonces tú eres el maldito salmón que sobrevivió, dije. Hay que dejarse llevar por la corriente y hay que confiar en que te llevará a donde tienes que ir, me dijo finalmente. Cuanto más hablaba este extraño sujeto, más comprendía su visión del mundo. De dónde venía, existían infinitas posibilidades y un tiempo que transcurría sin fin. Para sobrevivir tendría que ser la mejor versión de sí mismo y aprender a desenvolverse entre los vaivenes del azar. Nunca lo dijo abiertamente, pero daba a entender que había otros como él, versiones de sí mismo que no lo habían logrado. Y su madre, bueno, ella era un misterio. Esa era su explicación de por qué era como era, la mejor versión de sí mismo porque necesitaba hacerlo. Me hizo reflexionar sobre cómo me habría visto yo como David, cuál fue mi mejor año, cuándo fui más inteligente y más fuerte y más rápido en todas mis versiones. Podría haber sido hace 20 años, pero era difícil saberlo. En mi mejor momento, bien podría haberme parecido a él. Aún así, no nos parecíamos en nada. No pude evitar sentirme inquietante con respecto a él. Había algo extraño en su comportamiento. Su fascinación por la probabilidad y el azar parecía tan calculada. Era tan impasible que rayaba en la psicopatía, pero ¿acaso eso era necesario? Antes de que termináramos la sesión de hoy, él levantó la mano. ¿Sabes? Yo no estoy acostumbrado a hablar con los demás. Quiero ver si puedo hacerte entender, me dijo. Sí, me gustaría intentarlo. ¿Qué tienes en mente?, pregunté. Mira, presta atención a tu rodilla derecha. Esa es la forma más probable de cambiar el resultado. ¿Y cómo podría saber eso? Puedo ver y puedo orientarme, así es como sobrevivo, explicó. Yo me despedí de David y me acompañó fuera del edificio. Me devolvieron mis pertenencias, incluido el paraguas. Había un segundo lugar a unos 10 minutos a pie hacia el sur donde el personal debía pasar la noche. No me acompañaron, era un camino recto y toda la zona estaba vallada. Si me fijaba bien, incluso podía ver guardias armados patrullando el perímetro. La lluvia había llegado y se había ido, dejando un leve murmullo que enturbiaba el suelo. Yo seguí un camino de tierra pensando en lo que David había dicho. Me costaba imaginar un lugar donde el tiempo no fuera lineal, y crecer en un entorno así no tenía sentido. Intenté averiguar cuál podría ser su verdadero problema. Aunque el análisis toxicológico había dado negativo y llevaba días bajo estricta observación, me resultaba difícil creer que no estuviéramos siguiendo el juego de un loco. Entonces, una gota de lluvia me picó en el ojo, haciéndome detener. Yo me sequé los ojos y gemí. Él me había dicho que me fijara en mi rodilla derecha. ¿Pero por qué? No tenía nada malo. Claro, ya no era el atleta de élite que había sido en mi juventud, pero estaba tan sano como siempre, y yo bajé la mirada. Si no hubiera mirado mi rodilla, me habría perdido lo que tenía justo delante. Apenas se distinguía en el sendero fangoso, pero era una serpiente de cascabel de madera que cruzaba lentamente el camino. Ese segundo extra que tardé en detenerme y dudar me hizo bajar la vista y verla. Era grande, además. Probablemente era la serpiente más grande que jamás hubiera visto. En lugar de que yo la pisara o la provocara, simplemente cruzó la carretera y desapareció en el bosque, dejándome cuestionando todo lo que había escuchado hasta ese momento. Esa noche, al acostarme, no dejaba de pensar en todo lo que David me había dicho. En cómo él era el salmón que remontaba el río. En cómo había que confiar en el proceso y dejarse llevar. En aceptar lo que era natural en tu entorno y en tu ser.
Yo reflexioné sobre mi propia vida pensando en cómo esa mentalidad habría cambiado las cosas. Quizás habría reconocido mis sentimientos por Miley en el instituto antes de que invitara a otro chico al baile de graduación. Quizás habría elegido a otro tipo de estudios o habría vivido en otro país. Quizás si hubiera aceptado mis necesidades y deseos en lugar de resistirme a ellos, yo también sería la mejor versión de mí mismo. Y eso me hacía pensar en cuántas serpientes de cascabel habría pisado a lo largo de los años. Así que al día siguiente, cuando volví a ver a David, lo hice con muchas preguntas. Podría tratarse simplemente de una larga coincidencia. Bien podría seguir siendo un loco, pero era un loco que me había hecho pensar y eso me intrigaba. La siguiente vez que estuve frente con David en aquella habitación de hormigón, intenté entablar una conversación tribal. Le pregunté cómo había dormido y qué había desayunado, pero no entendió la pregunta. No había dormido ni había comido. Al parecer, eso era algo que no comprendía y continué con otras preguntas. Oye, ¿por qué querías que prestara atención a mi rodilla derecha en la otra ocasión? Pregunté. Es para aumentar la probabilidad de un resultado diferente, como ya te lo he dicho, dijo. Pero no entiendo cómo puedes saber esto, es imposible, contesté. Yo veo las cosas de forma lineal. Considero todas las palabras que puedo y elijo las que resuenan con el resultado que deseo. Lo mismo ocurre con las acciones y las cosas que percibo. Supongo que quisieras ganarte la lotería. ¿Simplemente podrías elegir los números con mayor probabilidad de ganar? Dije. No sé qué es la lotería, me dijo. Oh, ya veo. El hombre se estiró un poco y volvió a mirar la pared. Hizo algunas afirmaciones más aparentemente dirigidas al vacío, algo sobre el material de las paredes, la textura de su ropa y declaraciones categóricas de cosas que eran ciertas. Bueno, hablemos entonces de cómo has llegado hasta aquí. Nadie te ha visto por aquí y nadie te vio llegar, dije. Yo seguí las flores, los girasoles azules, son pequeños constantes como migajas de pan. Una vez que eres lo suficientemente fuerte para seguirlas, te llevan hasta aquí, dijo. ¿Ah? ¿Girasoles? Nunca había visto uno azul, dije. Sí, son una certeza. Ya veo, qué rasgo tan peculiar. Fue un largo camino, tuve que pasar por muchos cambios para llegar hasta aquí. ¿Qué tipo de cambios?, pregunté. Él bajó la mirada hacia su mano extendiendo los dedos. No tenía ni un rasguño, eran tan suaves y delicadas. Bueno, lo explicaré con palabras sencillas, porque el salmón nada hacia arriba, dijo. Para que pueda aparearse y tener hijos, contesté. Sí, pero eso es para el beneficio de otro ser, de otra generación. No beneficia al salmón en particular. Pero si no fuera así, no habría más salmón, así que tiene que ser así, contesté. Sí que actúa porque se siente compelido, y al hacerlo tiene éxito. Ahora imaginemos que hay solo un salmón que se reproduce a sí mismo, en un ciclo interminable de nadar, parir y fallecer. ¡Ay, suena absurdo! ¿Así es como tú percibes la vida?, dije. No, para nada, porque habrá nuevos salmones. Serán mejores y más rápidos nadadores. Dentro de 1000 años puede que no mueran río arriba. Y dentro de 1.000.000 de años puede que ni siquiera sean salmones. Así que para ti la perspectiva es diferente. Consideras no solo los efectos a largo plazo, sino también efectos que no importarán durante miles de generaciones, ¿eh? Sí, así es. Todo lo que hacemos con un propósito que desconocemos y sin embargo, asintió David, nadamos río arriba y ahí morimos para que nuestros hijos puedan vivir, contesté. Él volvió a sentarse, asintiendo. Parecía satisfecho consigo mismo, como si me hubiera hecho comprender. Su perspectiva era cuanto menos inhumana. Una cosa era considerar tus acciones en el contexto de tu yo futuro o de tus futuros hijos, pero él estaba pensando en millones de generaciones futuras. Me hacía preguntar con qué clase de hombre estaba hablando realmente. Oye, ¿y cuántas veces has intentado nadar contra la corriente, David? Innumerables veces,
dijo. ¿Y cómo es que te ves tan impecable? ¿Te has mantenido como un salmón, por así decirlo? No, hay numerosos cambios. Ya pensé que era obvio. ¿Y puedes darme un ejemplo? Él consideró mi petición y se levantó de la silla. Pasó a mi lado y se acercó a la puerta. Estaba cerrada con llave y con cerrojo por fuera. Le dio un golpe seco con la mano y escuché un clic. Entonces la puerta se abrió de golpe. Él no debería haber hecho eso. «Oye, David», dije. Entonces salió al pasillo. 2 guardias lo interceptaron levantando las manos y pidiéndole que se detuviera. Uno de ellos sacó una pistola eléctrica, y como él no se detuvo, dispararon, pero la pistola falló y crepitó. El guardia la soltó y David se giró hacia mí. «Mira, estoy perfectamente a salvo. Es improbable que me hieran», dijo. «Ok, entiendo tu punto de vista, pero tienes que regresar aquí. ¿Quieres ver cambios? Déjame mostrártelos». Él se acercó a uno de los guardias. Este soltó su taser y sacó una pistola. El arma se atascó y con un rápido movimiento de muñeca, él se la arrebató de las manos. Lo desatascó con un gesto tan natural como si lo hubiera hecho 1.000.000 de veces. «Bueno, en esto nos diferenciamos», dijo. Él se apuntó con la pistola a la cabeza y disparó. El zumbido en mis oídos era tan fuerte que no escuché cómo su cuerpo golpeaba el suelo. Entonces la instalación estalló. Las luces rojas en las paredes, alarmas a todo volumen. Alguien me cubrió con una manta ignífuga, gritándome que agachara la cabeza. No se disparó ningún tiro, pero de reojo vi el cuerpo inerte de David en el suelo con la sangre empapada en sus crocs azules. Nos sacaron a todos afuera y nos pidieron que fuéramos a nuestras habitaciones, con un largo y penoso camino a través del lodo. Esta vez no habían serpientes de cascabel. Todos pasaron la noche encerrados en sus habitaciones, sin noticias ni explicaciones. Solo una pequeña habitación con una lámpara de mesilla y un montón de preguntas. Nos sacaron a todos afuera y nos pidieron que fuéramos a nuestras habitaciones. Y luego tuvimos un largo y penoso camino a través del lodo, pero esta vez no había serpiente de cascabel. Todos pasaron la noche encerrados en sus habitaciones, sin noticias ni explicaciones, solo una pequeña habitación con una lámpara de mesa y un montón de preguntas. Todo había sucedido tan rápido. ¿Qué intentaba demostrarnos ese loco? Yo me acababa de preparar para ir a la cama cuando llamaron a la puerta. Me envolví en una manta y me levanté. Entró un compañero con los ojos muy abiertos y jadeando. «Él ha vuelto. Pregunta por ti», dijo. ¿Qué quieres decir? «David ha regresado. ¿Qué no lo entiendes?» Yo me vestí, me tomé 2 tazas de café de un trago y volví a la sala de interrogatorios. Él estaba ahí sentado frente a mí como si nada hubiera sucedido. La puerta se cerró tras de mí con un golpe seco y contundente. Estaban tomando más precauciones. Habían más guardias y más cerraduras, pero a él no pareció importarle. Tenía ropa nueva. «Otro salmón remonta del río y otro salmón muere», dijo. «Pero tú has muerto, no es posible», dije reprimiendo un bostezo. No es probable, pero sin duda es posible», contestó. «¿Qué le pasó a tu cuerpo? ¿Cómo es que estás vivo?» «Me he adaptado y he evolucionado», me interrumpió. «Sí, pero no se puede escapar de la muerte. La muerte y el tiempo son fundamentales para la experiencia humana», contesté. «¿Por qué? ¿Por qué dices eso?» Habían tantas respuestas. ¿Cómo habíamos aprendido a vivir en el inevitable fin de la vida? Nuestra sociedad no sobreviviría sin los fundamentos del tiempo y la muerte, pero David no lograba comprenderlo. Y por primera vez, al verle los ojos, creía de verdad que era algo más. Había trascendido lo humano, había ido más allá de la humanidad y se había convertido en algo completamente, diferente. Y era imposible predecir de qué era capaz. Yo continué entrevistando a David durante días. Según los médicos presentes, no solo había muerto, había dejado su cuerpo ahí. Se había marchitado hasta convertirse en una cáscara seca, como la muda de una araña. Pero una copia sana de David había aparecido de repente en esa habitación como si nada hubiera ocurrido. Me mostraron las fotos.
Un cadáver contorsionado, abierto como un huevo. Sí, había fallecido y sin embargo, ahí estaba. Él hablaba mucho de su infancia. Para él tenía todo el sentido del mundo. Había fallecido infinitas veces, había hecho infinitas cosas, pero en ese espacio donde solo existían él y un entorno hostil e inmoral, había luchado contra incontables versiones de sí mismo, intentando ser mejor, más rápido y más fuerte. Y con cada generación algo cambiaba, y con el paso del tiempo en infinitas variaciones había convertido en algo completamente distinto. Era una criatura adaptada a un espacio temporal. Tal vez nació humano, pero lo que tenía delante era distinto. Veía las cosas a una escala inimaginable para mí, y podía seguir el rastro de las posibilidades que conducían a los desenlaces que él elegía, como un sabueso que sigue la huella de una gota de sudor. Se habló de evaluar sus limitaciones físicas. Algunos de los altos mandos querían sacrificarlo de distintas maneras para ver qué ocurría. Otros querían aprovecharse de él de una u otra forma. Y resultó que sus órganos se descompondrían en menos de un día tras su muerte, así que no se le podían extraer sus órganos sanos. Este era el tipo de conversaciones que escuchaba en la sala de descanso mientras seguía hablando con David. Tras aproximadamente una semana, cambié a un tema más inmediato, su llegada. Así que sigues este rastro de certeza, estas cosas como las flores que son inquebrantables e inmutables, dije. Sí, así es. ¿Y qué pasa con la sangre?, pregunté. ¿Qué hay con esta? ¿De dónde salió? ¿Le hiciste daño a alguien? Bueno, a decir verdad, cambiar requiere mucho esfuerzo. A veces hay que deshacerse de lo que no se necesita. Dijo. Espera, ¿entonces la sangre era tuya?, pregunté. Sí, así es, respondió. Saqué los archivos y le mostré los análisis de sangre que le habíamos hecho, con los distintos gráficos y explicaciones. Oye, esta sangre es de un roedor. Aquí también hay anfibio y posiblemente de una rana. Al menos hay 2 tipos de mamíferos. Esta sangre no es tuya, dije señalando un gráfico. Claro que sí lo es, respondió. Pero tú eres humano. Estás sentado frente a mí como un hombre. Eso es porque ya no soy humano. Es mi sangre, ¿entiende? No, no lo eres. No eres una rata ni una ardilla de tierra, no eres un caballo ni un oso. Entonces, ¿cómo es que vemos una docena de animales diferentes en lo que supuestamente es tu sangre? Bueno, adaptarse requiere esfuerzo, hay que pasar por varias fases e interacciones. Ninguna creación alcanza la perfección de inmediato, dijo. David explicó lo mejor que pudo. La forma que tenía delante había sido meticulosamente elaborada a lo largo de su viaje hacia la madurez. Con su peculiar lógica lo explicó como nadar contra la corriente una y otra vez hasta que finalmente encontró la fuerza para salir del río por completo. Yo me rasqué la cabeza y me llevé las manos a la cara. Estaba agotado. David parecía impasible. Yo guardé la carpeta encogiéndome de hombros. Oye, pensé que habías eliminado a alguien. Por eso te capturaron en primer lugar, dije. ¿Capturado? ¿Qué quieres decir?, él me preguntó. Sí, los que te agarraron te trajeron aquí, ¿no? Sí, yo no estoy cautivo. Yo elijo estar aquí, me aseguró. Sí, quizás, pero me apena decirlo. Tú estás traído aquí como un prisionero, respondí. David me miró fijamente sin decir palabras, ni siquiera parpadeó. Se me ocurrió que hasta ese momento quizás no había comprendido que en realidad era un prisionero y no entendía la situación. Él se levantó de la silla y caminó hacia la puerta. Yo retrocedí dándole espacio. No me detendrán contra mi voluntad. Yo vine aquí voluntariamente, dijo. No pretendemos mantener una postura de confrontación. Estoy seguro de que podemos llegar a un acuerdo, dije. ¿Tú eres cómplice acaso? ¿Eres mi carcelero?, preguntó. No, nada de eso. A mí me han traído aquí para conversar, ¿sabes? Para aprender un poco de ti, dije. Es para oponerme mejor, ¿verdad?, dijo. No, esa no es mi intención. Sí, pero ese es el resultado. Me miró de arriba abajo. Estaba viendo algo y noté que su actitud cambió. Estaba yo en peligro.
Agarró su mano izquierda y la retorció sin inmutarse, dislocándola de su articulación. Luego lo hizo una y otra vez, provocando que huesos y nervios se rompieran y se separaran. Vi cómo su piel pasaba de roja a un púrpura enfermizo mientras se arrancaba la mano de un tirón y luego la arrojaba a un rincón de la habitación. El hueso expuesto de su brazo se retorció y se enroscó, extendiéndose como una larga punta, y luego la levantó hacia mí. Yo me caí de la silla y retrocedí gateando. Escuché un ruido afuera, pero David no me atacaba. Era una demostración de su fuerza. Y antes de darme cuenta, ya era demasiado tarde. Ya estaba abriendo la puerta. Antes, cuando no lo habían reforzado, solo tenía que desalinear los engranajes con un golpe seco. Pero ahora tenía que obligar a alguien a abrirla desde afuera. Esta era la mejor manera de hacerlo. Estaba calculado y era muy probable. En cuanto la puerta se abrió de golpe, se desató todo el infierno. Habían disparos, salpicaduras de sangre, y en el destello de un disparo vi fugazmente a un hombre con una estaca de hueso clavada en la oreja. David estaba recibiendo muchos golpes, pero parecía no importarle. La mano en la esquina seguía moviéndose. Era una tontería prestarle atención, pero no podía evitarlo. Mientras David irrumpía en el pasillo, me acurruqué en la esquina esperando que todo pasara. Partes de su mano parecían desintegrarse como una flor marchita y entonces se movió. Cada articulación de sus dedos se convirtió en un escarabajo y la palma de su mano se extendió hasta convertirse en una especie de estrella de mar con la piel. Los escarabajos trepaban por las paredes y escapaban por la puerta. El caos exterior estaba amainando, solo habían pasado unos segundos. Yo miré hacia el pasillo. Las luces habían vuelto rojas, haciendo que la sangre parecieran un charco de tinta. 4 muertos, 3 guardias y mi compañero. Ya ni siquiera parecían personas, solo carne retorcida. Él había recibido una docena de disparos y estaba inclinado sobre uno de los cuerpos. Hundió su mano sana en él y un segundo después vi que algo se expandía a través de su pecho. Era difícil ver entre las luces rojas parpadeantes, pero zarcillos brotaban de un cadáver. Se arrastraban por el suelo amontonando la carne, dando forma lentamente a piernas y torsos rotos hasta convertirlos en una criatura multifacética. Algo cercano a los 3 metros de altura, una amalgama de rasgos, ningún humano salvo la silueta, y estaba frente a David. Mantuvieron una conversación entera sin decir una palabra. David había resultado herido y sus probabilidades de sobrevivir eran escasas. Había fracasado. Había nadado contra la corriente y ahora le entregaba la vida a otro salmón, a otro como él. Así pues, él también fue despedazado y consumido, dejando atrás solo una parte de su brazo restante. Con cada paso que daba hacia las puertas exteriores, la criatura comenzó a parecer más humana. Perdió algunos rasgos y acentuó otros. Se hizo más pequeña, más delgada y más suave. Plegó sus alas, convirtiéndolas en pliegues de piel en su espalda y rompió sus garras contra los muros de hormigón. La transformación final fue el plegamiento de sus mandíbulas dentro de su boca, ahora revestida de labios humanos. David había adoptado una nueva forma. Era una mujer esta vez y hablaba con una voz melodiosa. «Ay, luces rojas, suelo frío, un testigo y 65 dedos», dijo. Luego me miró de reojo, pero no hizo nada. Observó la habitación en silencio y volvió la vista al frente. Siguió hablando mientras doblaba la esquina. «Oye, no olvides tu paraguas», dijo. Era improbable que yo pudiera ser un estorbo. No tenía sentido eliminarme. Quizás incluso fuera contraproducente. Tal vez él sabía que dejarme con vida convencería a otros. Quizás solo era una posibilidad más que lo conducía a un final desconocido. La última vez que lo vi, salió por la puerta principal y desapareció en la noche. Cuando las luces de advertencia se apagaron, me quedé solo en la oscuridad con los pies empapados de sangre, mientras el pánico se apoderaba del exterior. Yo me quedé ahí parado escuchando pequeños ruidos, con sangre goteando del techo, formando charcos.
No fue hasta que una linterna me iluminó y alguien me gritó que me arrodillara que yo reaccioné. Mientras me escoltaban fuera del edificio, yo agarré el paraguas. Menos mal que lo hice, porque estaba lloviendo otra vez. Esto sucedió hace tiempo, y desde entonces jamás he escuchado ni conocido hablar de nadie como él. Un niño nacido en un espacio atemporal. Una cosa o un extraterrestre nacido en un espacio atemporal que utilizó los eones del tiempo para transformarse en una forma que le permitiera marcharse. El universo es inmenso, y a menudo pienso en los pequeños que somos como especie. Todo lo que conocemos se encuentra en este punto azul entre incontables billones de puntos. En la inmensidad del universo somos insignificantes, pero lo mismo ocurre con el tiempo. El paso de una sola generación no es nada, y sin embargo es absolutamente esencial. Una sola ruptura en la cadena y todo terminaría. Tal vez él sea lo que el futuro nos depara como especie. Quizás sea lo que necesitamos ser para sobrevivir. Y durante incontables miles de millones de años, ¿quién puede asegurar que no será así? Quizás debamos dar un paso atrás, aunque solo sea esta vez. Quizás debemos confiar en el proceso. Y tal vez tengamos que seguir nadando contra la corriente, cueste lo que cueste. Y en caso de que algo realmente malo ocurra, yo me quedaré al lado con mi paraguas. Cambio y fuera. Welcome, stranger. We have not met before. We are repulsive. So glad you came to visit us. So glad. We make music for people who want to feel alive. You can use our music for your creative content. You can use our music